un poco lo que he pensado para esta clase. ¿De dónde viene este concepto de la mediación y qué es realmente? Las especificaciones en los exámenes de mediación de las escuelas oficiales de idiomas, que fueron, digamos, el primer sitio donde se empezó a hablar de esto de la mediación. Ideas para trabajar la mediación en el aula en general, algunas ideas para diseñar tareas de mediación, qué elementos debe tener una tarea de mediación y qué herramientas podéis utilizar si queréis, algunas propuestas de cómo dar feedback al alumnado, de cómo lo está haciendo y luego hay un poquito de evaluación, por lo menos desde el campo que me toca a mí, cómo lo evaluamos en las escuelas de idiomas. Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor ni eso, sino simplemente pues, que a lo mejor llevamos un poquito más de experiencia de estos años que hace que lo hemos introducido simplemente. Pero quizá el primer impulso para tener que trabajar la mediación y también por lo que aparece ahora en los currículos de secundaria es por la publicación de este volumen complementario, este añadido al Marco Común Europeo, que se publicó en el 2020. Lo publicaron primero en inglés, luego francés y ahora ya está también la versión en español desde el 21, ¿vale? Y yo siempre digo que es una lectura interesante, que es una lectura chula. No sé si además como tenéis poco que leer ahora con los currículos, pero en algún momento como documento de consulta está bien, porque está todo muy bien descrito. Todo lo que se necesita está allí en ese montón de descriptores para todas y cada una de las actividades de lengua, para las 4 que ya conocíamos y además para mediación. Y además porque, si no lo habéis mirado, echadle un vistazo. Incluye mucho la interacción en línea y se nota mucho que estamos ya en 2020, que no estamos en 2000, que estamos en 2020-2021, ¿vale? Entonces es un documento chulo, si podéis echarle un vistazo, ¿vale? Pero siempre cuando les cuento a los alumnos de qué va esto de la mediación, les digo, fijaos, en una interacción, en una tarea típica de interacción de examen, ¿qué se os pide? O en un juego de rol de estos, ¿no? Pues te dicen, tú tienes esta posición, en una entrevista de trabajo, pues tú eres el entrevistador y quieres sacar al mejor candidato. Tú eres el candidato y quieres convencer al entrevistador de que eres el mejor candidato posible. Estás en dos posiciones distintas y tienes que llegar a un acuerdo. O sois dos amigos que tenéis que decidir qué película vais a ir a ver, no sé qué, no sé cuántas. Pues bueno, de entre varias opciones tienes que negociar, esta sí, esta no, porque tal, no sé qué, ¿vale? Esto sería lo que es la interacción. Desde dos intereses distintos, tener que llegar a un acuerdo, tener que negociar, y es como el juego del tira y afloja, el de la soga tira esta, ¿no? Pues qué recursos lingüísticos tienes que utilizar para todo esto, cómo tienes que llegar a acuerdos, etc. En la mediación no, porque en la interacción las dos personas sacan algún beneficio, o quieren sacar algún beneficio por lo menos. En la mediación no. Las tareas de mediación típicas por lo menos de examen, lo que sucede es que hay alguna persona que necesita que la ayuden. Y entonces, tú, por ejemplo, que tienes la información o que comprendes la información, ayudas a la otra persona a que comprenda esa información o a que le llegue, ¿vale? O a lo mejor es simplemente, en inglés la palabra que utilizan es como la de cuando pasas la antorcha olímpica. Pues yo tengo la información y te la paso a ti también. Claro, cuando la pasas, pues no la pasas exactamente igual. No le dices, oye, no es reenviar un correo electrónico. Oye, me ha llegado un correo, te lo reenvío. No. La tienes que procesar un poquito, la resumes, usas otras palabras, pero es pasar información, ¿vale? Eso suelen ser dos de las estrategias más habituales o dos de las situaciones más habituales cuando hablamos de mediación. No solamente, pero en los exámenes sí que suele ser así. Esto de la mediación a mí me recuerda siempre a cruzar puentes. Claro, si tú te vas a la maravillosa París, ¿veis? He puesto de Francia. Si te vas a la maravillosa París y quieres ir de un sitio a otro, claro, ¿qué pasa? Tienes un problema, tienes que cruzar el río. Pues afortunadamente hubo alguien que se encargó de hacer ese puente para poder pasar de un lado a otro. Y además esta persona, o estas personas, se tomaron la molestia de hacer un puente muy bonito, que da gusto pasar y que te recreas. Dices, ole, qué bien. O sea, estoy superando un problema, que era el río, y encima estoy disfrutando de ello. Vale. ¿Es así? Perfecto. No tiene por qué, ahora veréis. O en Londres, pues hay también un montón de puentes bonitos, lo mismo. Hay un problema, pues se puede hacer de una manera que lingüísticamente, en nuestro caso, resulte bonita, ¿vale? Por ejemplo,
podían pasar personas, podían pasar coches. Era una situación en la que necesitamos que se solucione ese problema así. Pero a lo mejor resulta que el problema, en los puentes anteriores, hay otras veces que no, que con que pasen personas, suficiente, ¿no? Pues a lo mejor necesitamos otro tipo de puente, ¿vale? Y a lo mejor es un poco menos bonito, esto es discutible ya, pero está cumpliendo su papel. Necesitamos que peatones salven ese río. Conseguido. Y os enseño otra. Esto es Parque Goya. Esta pasarela, si la comparáis con cualquiera de los primeros puentes que os he enseñado, ¿es tan bonita? A ver, no. Bonita, bonita no es. Si lo comparas con el puente de Alexandre-Trois, pues no se puede comparar. Pero, ¿está cumpliendo su misión? ¿Une Parque Goya 1 con Parque Goya 2 porque tienen el problema de que está la autovía de Huesca por medio? Sí. ¿Pueden pasar los vecinos andando y con las bicis y tal? Sí. Está solucionando el problema, ¿vale? Y lo de ser bonito ya o no, pues bueno, pues no disfrutas tanto, pero el problema se ha solucionado, ¿vale? Vale, pues volvemos a esta idea. ¿Y qué me decís de estos? No sé si los podéis ver. Estos puentes, ¿qué tal? ¿Son bonitos? No están mal, ¿no? Pero claro, pues están solucionando un problema que no existía. Esto es bueno, de una exposición al aire libre, tal, no sé qué. Bueno, pero me hizo gracia cuando lo vi, ya estaba esto de la mediación en mi cabeza. Esto es lo que hacemos muchas veces los profesores. Muchas veces ponemos tareas que sirven para practicar, ¿no? Esto probablemente el arquitecto o el artista que lo diseñó, pues estaba haciendo un boceto, estaba haciendo una práctica, pues como práctica está muy bien. Hemos descubierto que esta persona sí que sabe diseñar puentes, ¿vale? Pero los ha diseñado para un problema que no existe. Y entonces a veces los profes de idiomas hacemos eso. A veces les hacemos hacer tareas que son para practicar, les hacemos repetir 20 veces la conjugación de lo que sea, pero solo para ver si sabrían diseñar un puente en la teoría, ¿no? Pues bueno, pues esto a veces pasa también. Vale. A ver si alguien me sabe decir ya qué tres tipos de mediación hay. Escrita oral. ¿Solo de texto? No. Hay mucho social, sociocultural, principalmente todo, ¿no? Vale. Pues mirad, sea escrita o oral, lo que dice el volumen complementario es que hay tres tipos de mediación, ¿vale? Una de ellas es la mediación textual, que es de la que nos ocupamos casi siempre los profes de idiomas y de la que se suelen encargar los exámenes, porque es la que es más o menos objetiva de evaluar, ¿vale? La mediación textual sería tan sencillo como que has ido a ver al cine una película este fin de semana y llegas el lunes y se la cuentas a un compañero. O le cuentas el resumen, o lo más importante, o lo que necesites saber para animarle a ir a verla, por ejemplo, ¿vale? Eso sería hacer una mediación. O te has tragado The Crown este fin de semana, porque ya igual la quitaban de Netflix, y tienes que contar, pues eso, lo que ha pasado, como si no lo supiéramos, ¿no? O incluso lo que hace a veces el periódico que hace un resumen, ¿no? En un titular, pues te hace un resumen de lo que están diciendo los unos, los de los autobuses, los de la huelga, lo de tal. Eso es una mediación textual. O cuando traes a cualquier persona extranjera y le pones un menú del día y le tienes que explicar qué es el cachopo, o qué es el secreto ibérico, o pues eso, las tapas estas en poquito que llevan. Tienes que explicarle eso a una persona que quizás entendía el castellano bastante bien, pero claro, esto a lo mejor ya requiere un poquito de explicación. Todo eso es mediación textual. Se haga por escrito, se haga de manera oral, se haga online, se haga como queráis, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nuestros alumnos, por ejemplo, están trabajando en grupo? Pues a veces hay malos entendidos. A veces hay, pues que empiezas a hablar y te estás desviando del tema y tienes que decir, no, a ver, que nos quedan 5 minutos y tenemos que hacer esto, os recuerdo. Pues todo eso también es mediación, lo que llaman mediar la comunicación, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso en el aula sí que lo vamos a trabajar, sí que lo trabajamos de hecho. A la hora de evaluarlo es más complicado,
porque ¿cómo evalúas si está reconduciendo bien la conversación, si está siendo cooperativo? Eso es más difícil de evaluar. Entonces, esa mediación no se suele evaluar. En las escuelas de idiomas hablo, ¿vale? A lo mejor como criterio de evaluación en vuestras programaciones sí que podría entrar, y a lo mejor aunque no se llame mediación sí que lo estáis haciendo ya, realmente, ¿vale? Y luego, como decíais, hay una mediación también cultural. Yo ahora sí, nos vino el otro día nuestra auxiliar de conversación americana, nos acaba de llegar ahora, un poquito más tarde, y nos dice, pues ya estuve un año en la Universidad de Sevilla, no sé qué. Probablemente cuando llegara a Sevilla esta chica americana y viera esto por primera vez, o viera esta foto, alguien le tendría que explicar lo que es y la relación que tiene con Andalucía y con Sevilla y con ciertas tradiciones, ¿vale? O si os acordáis, hace un tiempo Oregón Televisión lo empezaron a poner en una cadena nacional, anunciaron en una de estas de Mediaset, de las pequeñas, ¿no? Y dices, ¡hala, qué bien! Oregón Televisión en Madrid, que lo van a ver, que lo va a ver toda España, tal. Y yo pensaba, pero espera, la mitad de los chistes no los van a entender, porque son chistes oregoneses. Y si no tienes el contexto cultural oregonés, es que la mitad no lo vas a entender, ¿vale? Entonces muchas veces con el humor pues pasa esto, que tienes que tener un contexto o que alguien te explique ese contexto cultural y cuál es la gracia, porque es que si no, no lo vas a entender, ¿vale? Pues esos serían los tres tipos: la mediación textual, o sea, mediar texto, mediar la comunicación, evitar malos entendidos, incluso con gente que hable el mismo idioma, ¿vale? Y la mediación cultural, ¿vale? La mediación también puede ser interlingüística, es decir, entre dos lenguas distintas, o intralingüística, dentro de la propia lengua. Entonces ahora os cojo un poco atraco a mano armada. He seleccionado una serie de descriptores de este volumen complementario. La grandísima mayoría son descriptores de mediación. He cogido el nivel B1 en todos los casos, ¿vale? Entonces os voy a pasar una hoja cada 3 o así. Trabajad en grupos de 3 y creo que tendré para todos. Y mirad a ver, digo, la mayoría son descriptores de mediación. Miradlos así rápido, no hace falta que... así, por encima. Me parece que son 3 que no son descriptores de mediación. Pues a ver si encontráis los 3 que no son descriptores de mediación. Vamos a mirar, que yo creo que lo sabéis ya todos, pero vamos a mirar así muy rápido cuáles son las especificaciones de este año, que hay algún cambio y la relación que tiene con todo esto, ¿vale? Ya sabéis que en los exámenes de las escuelas de idiomas hay 2 tareas de mediación. La primera, que se hace en el examen escrito. Esto es igual para B1, para B2, para C1, para C2. Esto es exactamente igual. Cambia el número de palabras y lo que se pide, ¿vale? Pero las 2 tareas son iguales. La que se hace en el examen escrito, la tarea de mediación escrita, es siempre intralingüística. Es decir, un texto en inglés para que lo medies en inglés, un texto en francés para que lo medies en francés. En el caso del B1, el texto que tienen que leer es un poquito más breve que en años anteriores. Han quitado 25 palabras para que tengan que emplear menos tiempo en leer el texto fuente, ¿vale? Lo que tienen que producir es exactamente igual que otros años. Tienen que redactar un texto entre 80 a 100 palabras y tienen 30 minutos para ello. Y una novedad de este año es que el texto que se les da como soporte textual tiene que ser de un nivel inferior al que se está certificando. Es decir, que si están certificando B1, el texto será de nivel A2. Que si se presentan a un examen de B2, el texto será de nivel B1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es así como digo para todos. Para niveles superiores, pues cambia el número de palabras del soporte textual y el número de palabras que tienen que producir ellos, ¿vale? Y en la mediación oral, en principio, para la gran mayoría del alumnado, es una tarea interlingüística. Es decir, se les da un texto en español que tienen que mediar en francés, en inglés o en la lengua objeto del examen. Si tenéis algún alumno, que puede ser que además lo estábamos comentando al principio, que tiene desconocimiento del español, en ese caso se les hace una tarea de nuevo intralingüística. Si se examinan de francés, se les da un texto en francés para que lo medien en francés. Si se examinan de inglés, texto en inglés para que lo medien en inglés, ¿vale? Entonces tenemos que pedirlo en la
tendríais que avisarlo antes de... Pues eso, si tenéis alumnos que, pues eso, que claramente no van a poder hacer esa tarea en español, porque el español va a ser el obstáculo, el entender el texto en castellano, avisadlo antes, y hay fichas previstas para todos los niveles y todos los idiomas. Hay varias fichas previstas, ¿vale? En este caso tienen 3 minutos para prepararlo, para leer el texto, para pensar, y en la convocatoria ordinaria lo preparan junto con la tarea de producción, con la de producción oral, ¿vale? Porque el tema es parecido. Si tienen que hablar de, yo qué sé, de medio ambiente, pues la tarea de mediación y la tarea de producción oral van a ser las dos sobre el medio ambiente, ¿vale? Entonces lo preparan junto, pero para mediación tienen 3 minutos, el soporte es un máximo de 250 palabras y luego tienen que hacer esa mediación del texto durante 2 minutos, ¿vale? La exposición de ese texto. Los criterios, que probablemente ya lo sabéis, pero me gusta llamar la atención sobre una cosa. La eficacia comunicativa, es decir, si realmente se han leído las instrucciones, están haciendo lo que les pide las instrucciones, están solucionando el problema de comunicación, ¿vale? Todo eso es un 25%. Veis que cada uno de los criterios es exactamente lo mismo. Luego, interpretación del contenido, es decir, que para la situación, para el problema que tiene mi amigo, ¿qué saco yo de aquí y qué saco de allá? Y cómo lo interpreto, cómo lo he entendido, ¿vale? Eso es otro 25%. ¿Qué estrategias utilizo? Luego las veremos. ¿Cómo resumo? ¿Cómo utilizo otras palabras para contarlo? Eso es otro 25%. Y cómo organizo el texto, es decir, pues si le pongo organizadores, marcadores del discurso, conectores, todo esto, y lo correcto que es el texto, sobre todo para que se entienda lo que estoy diciendo. Eso es otro 25%. Y fijaos, en estos criterios, ¿dónde está el criterio? Utiliza un lenguaje bonito, utiliza un lenguaje que demuestra un amplio rango de... En mediación no pone nada de eso. En la producción escrita y en la producción oral, sí. Uno de los criterios, uno de los 25% es utiliza un rango amplio de lenguaje, de gramática, de vocabulario, de tal. En mediación no. Y ahora os vuelvo a la idea de los puentes. Si encima resulta que el alumno o la alumna es tan bueno que puede mediar, que puede hacerse comprender utilizando un lenguaje bonito y que da gusto oírle y estas cosas, ole, viva el puente de Alexandre Dujois. Pero si resulta que no, si resulta que lo que puede hacer es la pasarela de Parque Goya, pues ya está. Pues pasarela de Parque Goya. Mientras sea claro, mientras resuelva el problema, ¿entendéis? Porque a veces hay alumnos, a lo mejor de niveles un poquito más altos, que se obsesionan por querer poner vocabulario o por querer poner expresiones. Sí, esto lo voy a poner, pegue o no pegue. Y resulta, pues por una parte, que no pega. Y por otra, que tan obsesionados con voy a meter esto, que seguro que les gusta, resulta que no están resolviendo la tarea, resulta que no están dando toda la información que deberían dar, ¿entendéis? Pues por eso os digo lo de los puentes, que en mediación lo que tiene que ser es que resuelva el problema. Evidentemente que sea correcto, ¿eh? Evidentemente que sea correcto, eso sí. Pero la corrección va con la organización. Con el en primer lugar, además, junto a esto y por último. Eso sí, ¿vale? Y todo esto va en el mismo criterio. Entonces, consejos que suelo poner, porque en el blog cuelgo alguna tarea por si quieren hacer los chicos o lo que sea. Bueno, consejos, pues eso. Las estrategias que se les van a pedir son, por una parte, resumir, utilizar otras palabras y simplificar. Es decir, que el otro pueda entender. Bien porque el texto era muy complicado o bien porque no lo tiene delante y como se lo tienes que contar de alguna manera se lo tienes que simplificar. En las tareas de examen normalmente lo que se les va a pedir es escribe un email a tu amigo no sé quién, a tu amigo extranjero no sé qué, ¿vale? Entonces, en mediación escrita suelen decirles que escriban un email. Y normalmente en los últimos años lo que se hace es que se les da ya el encabezamiento, con lo cual que no se enrollen en volver a contar el problema. Oye, el problema que se les da en las instrucciones, de tu amigo le pasa esto, no sé qué, no sé cuántas, que no lo vuelva a contar. Porque el amigo ya sabe cuál es el problema que tiene. Entonces, les dan el encabezamiento precisamente para centrar el tema. Entonces, vete al grano.
Si tu mediación es de 10 consejos para no sé qué, pues vale, selecciona los consejos que quieras y se los cuentas, ya. En primer lugar, deberías hacer esto. Pam, pam, pam. Esto no lo dicen las instrucciones, se lo solemos pedir a la comisión que lo pongan, porque en los criterios sí que está, pero luego en las instrucciones no lo pone. Que no copien literalmente del texto fuente, porque tienen que contarlo con otras palabras. Y ya digo, yo creo que lo debería poner, pero no, pero decíselo vosotros. Que lo que tienen que hacer es que, ¿vale? De esta frase, que tú ves que es la importante, vale, utiliza otras palabras. Que si tienen un texto que va de los patinetes eléctricos, pues a lo mejor patinete pues tiene que decir escucha o jotinet o como sea, y eso no lo van a poder cambiar. Pero hombre, pero toda la frase que va alrededor, eso sí que lo van a poder contar de otra forma, ¿vale? Luego, a ver, en niveles B1 es más difícil porque no tienen ni mucho tiempo ni mucho, pero por si acaso, que no añadan información que no aparece en el texto, ¿vale? Porque a veces dan ganas de coger esto como una excusa, vale, que va de este tema, bueno, pues te empiezo a contar esto, pero luego ya te doy yo mi opinión sobre... No es de dar tu opinión. Tienes esto y se lo cuentas al otro que no lo entiende, o se lo cuentas al otro que no lo tiene delante. Pero no se añade información extra, no se añade tu opinión, no se añade... Pues a mí una vez yo también me caí de la bici... No, no, ¿vale? Y lo que os decía, que en esta parte se quiere ver cómo eres como mediador, que tu maravilloso vocabulario y tu maravillosa gramática te lo vamos a evaluar en otras partes del examen. Ahora no. No te obsesiones con eso. Lo que tienes que demostrar es que eres buen mediador. Insisto, que si alguien puede hacer todo a la vez, ole, pero que no sea la obsesión. Lo estoy dejando claro, ¿no? ¿Me entendéis? Vosotros me entendéis. Vale. Y para la mediación oral, algo parecido con alguna diferencia porque es oral. Como os decía, el texto fuente estará en español, menos en los casos que hemos comentado antes. Van a estar, claro, físicamente en la sala van a estar los dos alumnos y 2 examinadores. Entonces, a la hora de hablar, van a tener que imaginarse que están hablando con su amigo no sé quién, no sé cuántas. Entonces, tienen que hacer como que le están hablando a tu amigo Andreas. Pueden imaginarse que el otro alumno con el que se están examinando es su amigo Andreas, ¿vale? Entonces, pues le hablan... Me preguntaron justo eso. Pues es que eso da exactamente igual. Si me quiero imaginar que tú eres mi amigo Andreas, le digo, hola Andreas, mira, algunos consejos para hacer esto son, en primer lugar, pim, 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 ¿vale? A lo mejor me dabas confianza hablar con mi amigo, con mi compañero de clase, en vez de mirar a los examinadores que no conozco de nadie que me están poniendo muy nervioso. Perfecto. Que resulta que no, que resulta que prefieren mirar al examinador pues para ver qué cara me está poniendo o porque le sale así y ya está. Pues perfecto, no pasa nada, que miren a los examinadores y adelante. Eso da exactamente igual porque ni el otro alumno ni los examinadores vamos a poder reaccionar ni vamos a decirles nada. Es una cosa un poquito artificial de que le estás explicando algo a alguien que no te va a decir, que no va a reaccionar, ¿vale? Pero eso es lo de menos, que no... Entonces eso, que hagan lo que les haga sentirse más a gusto o menos a disgusto. Formas de trabajar la mediación en el aula. Os voy a proponer cosas, pues eso, cosas que he podido hacer yo o que hago yo. Y como digo, algunas tienen que ver con este tipo de exámenes, otras no. Otras son para trabajar el concepto amplio de mediación. Entonces, cosas que hemos hecho toda la vida y que no sabíamos que eran mediación. Lo típico que les dábamos de que, venga, trabajáis por parejas, tú te lees esta mitad del texto, el otro se lee la otra mitad del texto y luego os lo contáis, pues resulta que eso es mediación, es lo que estás haciendo. Tú te has leído tu parte del texto y se la cuentas al otro con otras palabras. Le resumes, ¿no? No le cuentas absolutamente todo o no deberías. Y si no, pues aplicamos. Si hacéis esa actividad, resumir, y parafrasear. Las 2 estrategias más recurrentes siempre que tenemos algo de mediación. Y es así de sencillo. Tú te lees una mitad de un texto o tú te lees una noticia, yo me leo otra. Y nos las contamos. Así de sencillo. O, por ejemplo, otra actividad también típica. La mitad de la clase ha escuchado o ha visto un anuncio, por ejemplo,
y la otra mitad se sale un momento al pasillo. Y luego lo hacemos al revés. Entráis los que eso, veis otro anuncio y os tenéis que contar todo ese tipo de cosas, de que alguien tiene una información que el otro no tiene y se la tiene que contar, todo eso es mediación. Hagáis la actividad que sea, eso sería la idea. Para hacer lo de que unos escuchan una cosa y otros otra o todo eso, tenéis o portátiles en clase, o aunque sean poquitos, aunque sean cada poco, o sea, cada por grupos o tal, o algunos igual, no sé si trabajáis alguno con Chromebooks, bueno. Si tenéis opción de trabajar con dispositivos en los que podéis meter el audio o que podéis ver vídeos de YouTube o lo que sea, yo tengo la cosa esta, que no sé si os imagináis lo que es. Claro, si tienes un ordenador, por ejemplo, tienes un iPad o lo que sea, lo metes aquí y entonces puedes meter hasta cinco cascos. Entonces, pues los de esta mitad de la clase van a escuchar con sus cascos. Claro, eso hay que avisarles, todavía los cascos mañana. Y que sean cascos normales. No valen los Bluetooth, no valen los maravillosos, no, los cascos normales de toda la vida. Pero sí que es cierto pues que un grupo puede estar escuchando una cosa, otro grupo a la vez puede estar escuchando otra, y esto vale 2 euros. O sea, esto es barato, ¿vale? ¿Y cómo lo ponemos? ¿Cómo lo llamamos? ¿O cómo lo buscamos en Google? Yo en salón separador, yo creo que separador de auriculares. Vale, gracias. En inglés se ponían separador de auriculares o algo así. Eso que te digo que son muy baratos, ¿vale? Que no le estoy haciendo propaganda a nadie, por favor, pero sí que es cierto que a veces dices, claro, pero es que no puedo sacar a 15 alumnos al pasillo, no. Pero si tenéis la posibilidad de varios dispositivos, pues con eso sí que se puede hacer que estén a la vez escuchando unos una cosa y otros otra, ¿vale? Vale, eso sería una opción. Es una actividad, como digo, la de tú te lees una cosa y otra, que la hemos hecho siempre. Para trabajar, según qué textos que pueden ser un poquito complicados, pienso ahora en mediación escrita, ¿vale? Algún texto que penséis que puede ser más complicado o que queréis que trabajen la microdestreza del parafrasear, el explicar con tus propias palabras, lo que podéis hacer es que del texto que os interese, seleccionar alguna frase o varias frases, que vosotros veáis que son las que las que son importantes o las que les van a costar decirlas de otra manera. Pues las elegís vosotros y entonces del texto, este es un texto de C1, pero bueno, pues lo de menos. Imaginaos, aquí tiene el texto y de ese texto he sacado aquí varias frases que digo, venga, antes de podernos hacer la tarea así a lo bestia, vamos a mirar, pues eso, estas frases en concreto, ¿cómo las dirías de otra forma? Eso es tarea de clase, estamos practicando, pues eso, pues lo pueden hacer sin ayuda, lo pueden hacer con ayuda a lo mejor de algún diccionario de sinónimos o bueno, alguna cosita que veremos luego, ¿vale? Pero el trabajar, en vez de dar todo un texto y venga, pum, ya, cuéntamelo de otra forma, pues a lo mejor el trabajarlo por microdestrezas, por centrarnos de momento solamente en eso, ¿vale? Luego también otra cosa que a mí me ha venido bien o que lo suelo hacer es eso sobre el texto, como yo ya me sé qué cosas les pueden resultar más complicadas o me imagino que esto puede ser más complicado, en un documento, en este caso un documento de Google, se lo paso con comentarios añadidos por mí, pues con enlaces a diccionario o con explicaciones mías de ten cuidado porque esto significa no sé qué o no sé cuándo, bueno, con comentarios míos, en plan ahí, pues eso, madre, o por ejemplo, si no lo vamos a hacer en clase y se lo mando para casa, pues eso, pues para que como no voy a estar con ellos, pues para decir, ten cuidado con esto, cuida con esto otro, fíjate en esto, ¿vale? Que puede ser así, puede ser con un ThinkLink, lo que queráis, pero con un poquito de apoyo, por así decirlo, ¿vale? Porque sobre todo al principio, pues eso, pues que no sea, venga, aquí lo tienes ya, lo haces. Y luego vienes de casa con la actividad preparada para parafrasear lo que hayan leído. Claro, eso es. Tú puedes decidir lo que te interesa. Si solo te interesa a lo mejor un trocito, en clase también a veces, bueno, esto no lo he dicho, normalmente las tareas de mediación, tanto las orales como las escritas, hablo de examen ahora, ¿vale? Suelen ser textos
de los que dicen no lineales, lo típico, consejos para no sé qué, y tienes pues 5 o 6 consejos. Pero claro, pero son parrafitos, todos sobre el mismo tema, pero parrafitos, ¿no? Entonces, a veces también otra cosa que se puede hacer es, pues en un grupo, en clase, pues decir, venga, pues este texto tiene pues 4 o 5 párrafos, pues vosotros 4, cada uno va a contar, va a leerse y va a contar de otra forma esto en concreto, ¿vale? Y eso pues puede ser en casa, en clase, les puedes decir para casa, os vais a leer simplemente esto y os vais a encargar para mañana de contárselo de otra manera a los compañeros. Y como los compañeros no se habrán leído lo vuestro, pues a ver si con vuestra explicación se enteran de lo que estáis diciendo. Como os decía, la mediación es un concepto amplio que incluye lo textual, el mediar la comunicación y lo cultural. Entonces, cosas como tomar apuntes, eso es una tarea de mediación ya. El tomar apuntes para uno mismo, eso está incluido en los descriptores de mediación. Entonces, con eso ya realmente ya se está trabajando la mediación. El tomar apuntes para uno mismo o tomar apuntes para otra persona. Si sabes que el compañero, pues que hoy que está enfermo, no sé qué, y le tomas apuntes para que con los apuntes que tú has tomado, él o ella se vaya a enterar de lo que ha pasado en clase, eso también es una tarea de mediación, ¿vale? O simplemente el explicarle lo que hacen los alumnos siempre, ¿no? El explicarle algo a un compañero con otras palabras, porque a lo mejor no ha entendido la explicación del profesor, o porque lo que sea, por razones X, ¿no? Pues eso, pues el dar explicaciones, eso es mediar también. Pues ya está, con eso se trabaja la mediación, ¿vale? Hay una actividad chula que a mí me gusta, que es esta de las 4 esquinas. ¿Os suena? No. Es una rutina cooperativa. Vale, pues luego haremos una. Pues ahora lo veréis, esta tarea de las 4 esquinas, que se monta en un momento, la idea es, haremos una, ¿vale? Pero la idea es que os doy una frase o una pregunta y 4 opciones. Y cada uno se va a una esquina de la clase en función de la opción que más le gusta, que más identificado se siente o que mejor cree que va a argumentar. Claro, si tú originalmente, si estabais, por ejemplo, vosotras 4 de este grupo, y resulta que ahora cada una os vais a ir a una esquina, os juntaréis en la esquina con la gente que opina lo mismo que vosotras. Entonces, pues, os dais unos a otros pues más argumentos de por qué os ha parecido esa la mejor opción o por qué os gusta esto, yo qué sé. Vamos a ir a un restaurante, ¿qué va a ser un restaurante? ¿Italiano, tailandés, indio o, yo qué sé, o tradicional aragonés? Pues si te juntas con los del italiano, pues acabas con muchas razones de por qué hay que montar un restaurante italiano, ¿vale? Cuando te vuelves a juntar con los de tu grupo, ya no tienes solo tu información, sino que tienes la información que también te han dado los compañeros con los que has estado en esa esquina. Entonces, estás resumiendo, estás contando de otra forma y estás transmitiendo la información que has obtenido al irte con ese nuevo grupo que se ha formado. ¿Entendéis? Pues es otra forma de estar mediando esa información que tus compañeros de grupo no tienen, ¿vale? También, además eso, pues pensando en el contexto de clase, les podéis pedir que hagan productos mediadores de muchos tipos. Vale, pues luego os enseñaré, no sé por qué. Vale, os lo cuento así y luego vemos algún ejemplo. Si tenéis auxiliares de conversación, si tenéis intercambio, por eso os preguntaba antes, a lo mejor tenéis alrededor, o están vuestros alumnos rodeados de gente que está aprendiendo español. Y entonces ellos pueden ayudarles a mejorar su español, igual que los demás les están ayudando a mejorar su francés o su inglés, ¿no? Pues a lo mejor los típicos refranes, frases idiomáticas que podamos tener en español, que los compañeros o los auxiliares puedan no entender, pues a lo mejor en inglés o en francés vuestros alumnos les pueden explicar lo que significan. Luego veréis algún ejemplo, ¿vale? O mapas con ThinkLink, luego os enseño. Yo he hecho esta mañana, perdón. ¿Has hecho uno esta mañana? Es que a lo mejor estaba pensando en lo que estabas diciendo y les he pedido que busquen, porque querían que hiciera una clase más mediática, tengo a la gente, cada departamento aquí,
Y, y entonces, nada, les he dicho que podían buscar en internet. ¿Sabéis de aplicaciones de estas que hay como para hacer falsos WhatsApps o falsos mensajes o todo eso? Pues se podría hacer un resumen de alguna conversación, falsa o lo que fuera, pues utilizando cualquier aplicación de estas, ¿vale? O infografías, que luego haremos alguna, pues de un texto largo, dejarlo en la información esencial y plasmarlo en una infografía, eso sería también una tarea de mediación, totalmente. Y os voy a enseñar ejemplos, por eso he puesto el ejemplo aquí. Lo paso un poco rápido, ¿vale? No lo vamos a hacer porque no sabía, bueno, por audio y tal, no sabía si podríamos hacerlo, pero bueno, imaginaos, los de francés, no sé si conocéis, supongo que sí, esta página a mí me encanta, la de Un jour in actu, que son vídeos ahí muy mágicos que explican, pues es más bien para primaria, pero da igual, yo soy muy chiquilla. Pues que explican pues cosas de cultura, cosas que están pasando ahora, tal. Y entonces, por ejemplo, pues como estábamos inglés y francés, pues había cogido uno de quién es la reina de Inglaterra, y entonces pues contaban así, pues contaban daticos de la reina de Inglaterra, lo hicieron un poco antes de que se muriera la mujer. Y entonces, bueno, pues os iba a poner el vídeo, os lo imagináis, ¿vale? Es un vídeo mágico de dibujos animados y con unas frases muy sencillicas. Y entonces, con esa información, yo como buena alumna de francés, he hecho mi mediación para mí misma y para vosotros con los datos de la reina Isabel. No me miréis los errores, que seguro que los hay, que los acentos me los dejo, ¿vale? Y bueno, pues ahí está la información, cuándo nació, no sé qué, no sé cuántas, cuándo la coronaron, los países de los que es, y que no tiene ni pasaporte, ni carnet de conducir, ni nada de esto, ¿vale? Pero esto sería una tarea de mediación, el ver algo y dejarlo en los elementos básicos que necesitas, la información básica que has necesitado. Que puede ser hacer una infografía o puede ser tomar apuntes en tu cuaderno, punto. No tiene que ser más complicada la cosa. Pero todo eso son tareas de mediación, ¿vale? Esto es una cosa que hice hace años, bueno, muchos años ya, antes de saber que se llamaba mediación, que era simplemente un proyecto con alumnos de primero de la ESO, iba de clásicos de la literatura en lengua inglesa, y entonces, por una parte, les pedí que de biografía de los autores, pues que hicieran un pequeño vídeo en el que explicaban, pues eso, pues lo típico, J.K. Rowling nació no sé cuándo, escribió Harry Potter en Edimburgo no sé qué, no sé cuántas, bueno, pues con eso grababan un vídeo. Esa pequeña explicación en la que están resumiendo la información. Se iban a la Wikipedia, pues vale, no, venga, de toda la Wikipedia, vete a lo que realmente te interesa. Pues hacían ese pequeño vídeo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, del argumento o de algo así, pues hacían infografías, lo que os decía. Pues esta, por ejemplo, la de Mujercitas, pues hacían el resumen del argumento, dónde estaba ambientado y los personajes. Claro, esto, porque están mediando un poco para sí mismos, pero también están mediando para los demás porque es un proyecto que se hizo público, quiero decir, y cualquiera luego podía ver este resumen que habían hecho, ¿vale? O este que era de Harry Potter, bueno, pues lo mismo. Otra infografía, ¿vale? Pero esto es una tarea de mediación, ¿vale? Parte de un proyecto, no le ponemos nombre, ¿vale? Pero es lo que estamos haciendo. Lo que os decía, siempre que estamos, por ejemplo, con expresiones figurativas, con refranes, con dichos tal, pues eso, pues a lo mejor el cómo le explicas a alguien, pues eso, el que significan todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando empecé con esto de la mediación, descubrí esta página de enseñanza del español en la que había una serie, por ejemplo, para Semana Santa, ponían una serie de dichos que decimos en español que están relacionados con la Semana Santa. Lo de llorar como una Magdalena, lo de no metas el dedo en la llaga, lo de la procesión va por dentro, bueno, hay un montón, realmente las piensas. Y entonces, claro, como yo esto lo había visto en Twitter y era una página para alumnos de español, les dije a mis alumnos, ya eran alumnos adultos, eran alumnos cercanos, dije, vale, digo, vamos a ser útiles a la sociedad. Nosotros que somos españoles, vamos a explicarles, como a alumnos de inglés, les dije, vamos a explicar, por si hay gente británica o americana o eso, que quiere entender qué es esto del, pues yo qué sé, estar más contento que unas Pascuas, pues vamos a explicar qué significa eso y cuándo lo decimos y en qué contexto y tal. Y entonces, en este caso, en un Padlet, pues iban grabándose y cada uno pues explicaba 1, 2 o 3 expresiones de estas en inglés. Les decían,
when we say, cuando decimos estoy más contento que unas Pascuas, y sería en inglés, queremos decir que, pim, 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 ¿vale? Y eso es rápido de hacer. Y entonces me he copiado a mí misma y, como os he dicho, nos acaba de llegar la auxiliar americana, la tengo mañana en clase con mis alumnos de F1, y entonces pues lo que vamos a hacer es, como estábamos dando de restaurantes y de comida y tal, ¿vale? Pues por grupos, cada grupo es un color, pues cada grupo le va a tener que explicar a Jenna, pues eso, pues por ejemplo, qué significa lo de ponerse como un tomate, o tener mala leche, o que alguien salga a estar en la sopa. En este caso se lo explicarán en directo, pero a lo mejor también les digo que, bueno, ya que van a hacer el esfuerzo, pues que lo graben y así lo podemos poner a disposición de la comunidad, yo qué sé, pero eso es una mediación, porque además, como la mayoría de los auxiliares, Jenna quiere mejorar mucho su español, porque sí, que está muy interesada, pues bueno, pues estaremos siendo útiles para esta persona, ¿no? Pues lo que os decía, pues el explicarle al auxiliar de conversación, a tu compañero con el que estás haciendo un proyecto de twinning, si tienes un intercambio, pues eso, pues al que va a ser tu compañero de intercambio, pues pueden ser frases hechas, o a lo mejor frases de las que dicen los adolescentes, que los adultos tampoco les sabríamos explicar. Pues si van a hacer un intercambio, pues decir, mira, pues cuando vengas a Zaragoza o cuando vengas a España vas a oír mucho. Bueno, si conseguís que expliquen el ¿qué significa? Bueno, o costumbres españolas o los horarios, pues verás que aquí comemos a partir de no sé qué hora, porque bueno, eso es lo que queráis, ¿vale? Todo eso es mediación. Que se puede hacer en clase, que se puede hacer como se enseñaba, grabar audio y colgarlo en un Padlet y ahí se queda todo, o en Flip, lo que era antes el Flipgrid, pues eso, pues uno de estos Padlets es eso, es una herramienta, es como si tuvieras un corcho y entonces pues puedes ir colgando allí pues o pequeñas grabaciones o enlaces o fotos, y es un corcho colaborativo en el que depende de los permisos que des, pues o puedes colgar solo tú, o pues, lo chulo es que pueda colgar cualquier alumno, ¿no? Está bien, es sencillo, quiero decir, no tiene mayor, ¿vale? Tablones que puedes ir. O el Flipgrid este que se llamaba antes, Flip, no sé si lo conocéis, pues bueno, está pensado sobre todo para grabar o vídeo o audio, ¿vale? Y que en eso también, que a lo que has hecho tú, otros también puedan contestarte con un audio, con un vídeo, y el profe pues puede también valorarlo, puede dar un poquito de feedback, bueno, está. ¿Y cómo lo grabo? ¿Lo grabo con el móvil y luego se lo pueden pasar ahí o cómo? Claro, les tienes que dar acceso, y de eso pues con el móvil o con el dispositivo que quieran o con el ordenador o eso, pues se pueden grabar o con cámara o con audio. Eso tanto como quieras tú o como elijan ellos, o sea, puedes. Tiene un nivel como de control de no quiero vídeo, solo quiero audio. O ellos pueden elegir si quieren vídeo o audio. Ahora es de Microsoft, es gratuito. Bueno. Y entonces les ponéis a lo mejor vosotros los temas y sobre eso van añadiendo ellos los vídeos que sea. Lo que queréis lo podéis organizar vosotros, ¿vale? Como os decía, hemos hablado de mediar texto sobre todo, lo de mediar conceptos tiene que ver sobre todo con eso, con interacciones de clase a lo mejor, ¿ves? Tiene que ver con eso, con el colaborar, con el empatizar, con el reconducir la conversación que dicen, y entonces todo lo que sea aprendizaje cooperativo es mediación pura y dura. Eso aparece como un descriptor de mediación, por ejemplo, y es la tarea que lleva a cabo, ¿vale? Algún ejemplo. Hay varios por aquí, pero por ejemplo, esto es de esto que llaman whole brain teaching. ¿Os suena esto del teach? Ok. Vale, cuéntalo tú, así cae un poco. Bueno, era un poco que cada vez que el profesor daba una instrucción, ellos tenían que responder con una frase concreta o con una acción corporal también. Me parece que también podía ser, ¿no? Esto del whole brain teaching tiene varias cosas. Esta rutina en concreto sería
imaginaos que yo soy profe de historia ahora, yo os he estado contando algo, pim, os explico todo, un trozo. Y entonces, para ver si realmente os habéis enterado, os vais a poner ahora por parejas y, pues por ejemplo, si estáis así, pues la persona A, digamos, va a empezar a contarle al compañero con sus palabras, con los apuntes que ha tomado, le va a contar lo que ha dicho el profesor, ¿vale? Y entonces, pues dicen los inglés, teach, y tienen que decir todos, ok, porque como es una cosa de americanos, es con mucho entusiasmo, ¿vale? Pero básicamente empieza pues el alumno a contar con sus palabras lo que ha dicho el profesor. Y ahí en un momento de esa explicación, cuando se les pide que cambien, y entonces en vez de que lo esté explicando el A, tiene que continuar el alumno B donde se ha quedado el otro. La rutina se llama así, teach, ok. En francés llamadla como queréis, pero la idea es eso, explicar. O sea, es explicar pues eso, lo que acaba de explicar el profesor. Más que nada para comprobar que se han enterado realmente. Y a la vez estamos haciendo mediación. Por eso, porque estás mirando a ver, pues eso sí lo están explicando, ¿vale? Cuando acaban, el profesor pide valoración de a ver si con la explicación de tu compañero te has enterado del concepto o no. Y entonces, pues pide que enseñes, que sí, que no, que... No es tanto qué tal me ha explicado el compañero, sino entiendo yo el concepto, me he enterado de lo que estamos diciendo, ¿vale? Y entonces así pues ya ves si puedes seguir o si no, no, voy a volver a explicarlo yo de otra forma, voy a hacer la mediación yo mismo porque no se han enterado, ¿vale? Entonces, como os decía, realmente lo de mediar conceptos, mediar la comunicación, sería eso, cuando le explicas algo a tu compañero. Dentro del aprendizaje cooperativo, sabéis que, bueno, depende de lo que leas, hay muchos roles, ¿no? Pero hay un rol, por ejemplo, que es el de controlar el tiempo. La persona que se tiene que encargar de controlar el tiempo, pues claro, lo que está haciendo es decir, oye, que nos hemos ido de tema, vamos a volver. Pues eso es una estrategia de mediación, el reconducir la conversación, por ejemplo, el que controla el tiempo, ¿vale? O el que está tomando los apuntes, el que es el secretario, lo que está haciendo es seleccionar la información que merece la pena y a lo mejor también utilizando sus propias palabras. Pues veis, hay muchas tareas de mediación, muchas destrezas ahí metidas en cualquiera de los roles del aprendizaje cooperativo. O si pensáis, por ejemplo, en escape rooms, si hacéis una actividad de escape room, toda esa negociación por el bien común que estábamos hablando antes, de mira que es que si no nos vamos a quedar aquí encerrados, pues todo ese proceso que llevan a cabo están mediando la comunicación, se estarán explicando unos a otros, las instrucciones que han recibido para este desafío pues se las estarán explicando de otra forma, ¿de acuerdo? Todo eso es mediación realmente. Y luego con lo que tiene que ver con la cultura, por ejemplo, os decía algún ejemplo, con mapas, por ejemplo. La herramienta ThinkLink, ¿os suena? ThinkLink lo que haces es que tú pones una foto y sobre esa foto puedes añadir comentarios de texto, o sea, añades enlaces. Pues puede ser un enlace a una página, puede ser un enlace de voz, o sea, de que te grabas explicando algo, puede ser un enlace o sea, un comentario de texto, lo que quieras, ¿vale? Entonces imaginad la típica foto del cuerpo humano y que le pones un enlace, dedo, brazo, ¿vale? Puede ser así de sencillo o lo que os queréis complicar la vida, pero la base es una foto, sin más. Entonces, por ejemplo, en este mapa de España, lo que les pedí era que fueran, era sobre estereotipos. Entonces les pedí que para alguien que va a venir a visitar España, pues que fueran poniendo algunos de los estereotipos de las comunidades españolas, por ejemplo, ¿vale? Estereotipos o cosas que eran como más representativas o más típicas, yo qué sé, ¿vale? Y entonces lo podían hacer grabándose o añadiendo algún enlace que vieran o, bueno, lo que fuera. Se podría hacer de comidas, por ejemplo, decir, coger un plato típico de cada comunidad o de ciudades y explicar un poquito lo que es, yo qué sé, en Aragón que decimos las migas, no sé, pues explicar en Aragón es un típico comer migas que se hace a partir de no sé qué, no sé cuántas y se hace así, lo que sea, ¿vale?
O este, por ejemplo, este es otro flip de estos, que era, bueno, habíamos visto cómo los británicos pueden utilizar expresiones para no ser demasiado impositivos, para que me decir, oye, mira que no me apetece hacer esto, pues lo puedes decir de otra forma, pues en comparación, como lo diríamos en español, pues por ejemplo, pues había algo de la siesta, o bueno, pues alguna historia así, ¿vale? Pero yo creo que, como os decía antes, el mejor ejemplo de mediar la cultura y un poquito lo lingüístico, aparte de Oregon Televisión, los chistes oregoneses, es, ¿os acordáis del curso de oregonés para foranos? ¿Qué hacían? O sea, no os lo puedo poner en el vídeo, pero ¿qué hacían realmente? Pues decían frases en oregonés, ¿no? Que salía Javier Coronas explicaba, vale, pues esto significa, o cuando un oregonés dice no sé qué, quiere decir, lo que estaba haciendo era explicar, estaba mediando la lengua oregonesa, ¿no? Pues eso, pues es lo que sería lo que estaríamos haciendo, ¿vale? Pero lo que decíamos antes, el humor muchas veces hay que explicar según qué cosas. Si pensáis en las traducciones de muchas series, y, o sea, comedias sobre todo, para traducir Friends, para traducir según qué series, ha tenido que ser complicadísimo. Y muchas veces, no nos vamos a meter ahora, pero la traducción también está dentro de la mediación. Si leéis el volumen complementario lo veréis que una de las estrategias de mediación es realmente la traducción. Y muchas veces la tarea de traducción incluye también eso, pues el tener que explicar según qué cosas, o cuando estamos leyendo un libro traducido, muchas veces abajo nos pone nota del traductor, porque no puede traducir algo fácilmente, tiene que dar una pequeña explicación porque si no, no se entendería, ¿no? Al final es una interpretación, ¿no? Y la interpretación es explicar. Claro, es esa mediación, esa explicación que te añaden para que tú lo puedas comprender. Pues todo lo que sean notas del traductor son en realidad mediaciones que nos están haciendo para que lo podamos comprender. Bien porque es un tema cultural o bien porque es algo tan difícil de traducir que necesitan explicarlo de alguna forma. ¿Vale? Vale. Si os ponéis a diseñar tareas, esto no es mío, ¿vale? Esto lo saqué de una persona que sabe mucho más que yo, que me dio una sesión hace mucho más tiempo. Bueno, para diseñar bien esta tarea lo que haría falta sería, o sea, vamos a diseñarla bien, ¿vale? Tendríamos que ir al volumen complementario, coger los descriptores y mirar a ver qué descriptor nos interesa trabajar, ¿vale? Esto suena así como muy... Esto es realmente mirar pues, si me interesa trabajar más una cosa u otra. Decidir qué input, es decir, qué texto fuente les vamos a dar a los alumnos, ¿vale? Como os decía, intentad, sobre todo, bueno, lo he escrito, que sea eso, que sea de fácil comprensión, que sea del nivel o del nivel un poquito inferior si podéis, ¿vale? Para que el problema no sea que la comprensión del input que les has dado es lo que evita que puedan hacer la tarea, ¿vale? Si pensáis en tareas de examen, es solo inputs escritos, pero es que este input podría ser cualquier cosa absolutamente, o sea, podría ser como los vídeos que os estaba diciendo, todo, o sea, es que prácticamente todo puede ser un input para una tarea de mediación, ¿vale? Pensar, esto es muy importante, los expertos siempre lo dicen, el contexto, ¿por qué tu amigo va a necesitar que le expliques algo? Si va a ser en un contexto real de clase, de que estéis mediando la comunicación, de que están trabajando juntos y tal, vale, ya lo tenéis hecho, no hace falta. Si tenéis el auxiliar de conversación o el compañero de intercambio o eso, ya tenéis el contexto real. Si no tenéis el contexto real y os tenéis que inventar un amigo X en el país no sé dónde, al que le tienes que explicar no sé qué porque lo necesita, si os lo tenéis que inventar, pues eso, pues que ese contexto que tenga el mayor sentido posible, ¿vale? Porque si no, acabaremos haciendo puentes como el del parque, puentes en la hierba que no nos hacían ninguna falta. Entonces, ese contexto que esté bien, ¿por qué? Porque a partir de eso le quedará claro a los alumnos qué necesidad tiene el otro. Y luego veremos algún ejemplo de esto que os digo. Y así le dirá también qué información del texto fuente va a tener que seleccionar. Otra cosa que empecé a hacer el curso pasado
es darles que a lo mejor es más fácil de hacer con la mediación escrita, pero con la oral también. Hacer la lista de autocomprobación basada en los criterios de corrección. En los criterios de corrección que os he dicho antes, la eficacia comunicativa, la interpretación, estrategias de mediación y la organización. Pero es hacerlo con preguntas que se haga cada uno a uno mismo. Como ya lo he hecho, pues he seguido las instrucciones, en el caso del escrito, pues el número de palabras, es un texto claro, he seleccionado la información relevante, he contado toda la información, he resumido, he parafraseado, he hecho que el otro lo entienda fácil, he utilizado marcadores del discurso, he utilizado gramática, bueno, pues eso, lista de autocorrección, ¿vale? Para uno mismo o para utilizarla si lo hacemos por parejas. Si hacéis una tarea de mediación que sea por parejas, pues si uno está escuchando al otro, pues el ir apuntando, o sea, hacer tics, simplemente, no tiene más, ¿vale? Eso, escoger los criterios de calificación y darles la vuelta, hacerlo en preguntas, simplemente eso, no tiene más, ¿vale? Si queréis ver algún ejemplo de tareas, aparte de los que ha hecho públicos la comisión, que habéis visto los de la bicicleta, y bueno, que hay varios por ahí, ¿vale? En inglés, lo siento. He ido colgando estos días, y tengo de hace un tiempo, pues alguna posible tarea que tiene la misma estructura. No quiere decir que sean buenas ni mucho menos, es simplemente porque veáis la estructura y porque veáis algún ejemplo más. Esta, por ejemplo, que es de mediación oral, podría servir para cualquier idioma, porque es eso. Pero más que nada para que veáis la estructura de los textos, ¿no? Suelen llevar pues algún dibujo, alguna imagen, e intentan, siempre que sea posible, que no sean lineales, para que no parezca que lo que aparece en primer lugar, o sea, para que no vayan diciéndolo en orden. ¿Entendéis a lo que me refiero? Porque si tienes un texto que este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3, no seleccionas, no miras a ver, pues no, pues empiezas por el primero, vas con el segundo, vas por el tercero, lo van traduciendo más o menos como pueden y hasta que se acaba el tiempo. Y no se trata de eso. Entonces intentan de disposición gráfica, intentan ponerlo como más así, para que tengan que hacer realmente el trabajo de seleccionar y el trabajo de mirar a ver, este me interesa, este no me interesa, o que seleccionen según el criterio que haga falta, pero que no sea lineal. ¿Entendéis a lo que me refiero? Lo que os decía, una de las tareas la he hecho así, que es una cosa que podéis hacer. Aquí está la tarea y aquí en el superior lo que hice fue, a la tarea le añadí, como os decía antes, le añadí comentarios de cuida, fíjate en esto, mira esto otro, tal. Esto lo hice con ThinkLink, o sea, entonces le puse la captura de pantalla de la tarea y le añadí esto, para que lo trabajen de manera individual ellos en casa sin tener ayuda, digamos. Y ahora lo siguiente que os propongo. Todos somos gente que tenemos miles de millones de alumnos, miles de cosas que corregir, por si no teníamos, que este es otro argumento, por si no teníamos redacciones que corregir, ahora además tareas de mediación escrita por corregir, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Una opción que podéis valorar es darles un modelo de solución. Es decir, ante esta tarea de mediación escrita, o sea, ante esta tarea de mediación, una posible forma de solucionarlo sería esta. Pero no solo dar la resuelta, sino comentada. Es decir, esta frase resume esta frase que tenías aquí. O esto se ha hecho así para resumir esto, para que vean, pues para que sea una forma comentada. A lo mejor para todas las tareas no vale, pero si queréis darles pues tareas extra o para que ellos puedan trabajarlo de manera individual, pues bueno, lleva un poquito de tiempo prepararlo, pero es un tiempo muy inferior al que sería corregir 30 o 60 o las que fueran, ¿vale? Ya digo, para alguna vez se puede hacer, el dar el modelo comentado, eso sería un poco la idea. A la hora de pensar en herramientas que os pueden venir bien para preparar la tarea, para comentarla, lo que sea, hay páginas que analizan la dificultad de los textos. En este caso sería para analizar la dificultad de los textos fuente. En el caso de inglés os he puesto esas dos, que son las que más suelo utilizar, sobre todo la primera,
como vais a tener la presentación, pues luego os recuerdo el enlace, hay unas cuantas, cotilleáis, a ver si alguna os sirve. Os sale algo así, copiáis el texto, lo pegáis en esta página y os dice qué nivel de dificultad tiene. Entonces, este texto que puse es de nivel B2 inicial, ¿vale? No muy B2. Me dice algunas palabras de las que eran más complejas, por así decirlo, ¿vale? Esta yo la utilizo bastante, ¿vale? Se llama Road to Grammar, luego lo veréis, ¿vale? Que luego os paso el enlace. Y luego os lo paso. Y en francés no he encontrado ninguna que ponga niveles de marco, pero sí que, por ejemplo, esta lo que os dice es si es de niveles que podría leerlo alguien de primaria, de secundaria, alguien colegial, universitario o lo que fuera, ¿vale? Entonces, bueno, sí que al menos os da un poquito de indicación de por dónde va el nivel de dificultad, ¿vale? A ver, luego para trabajar lo que es resumen del texto, estas a mí me convencen un poquito menos, pero bueno, la inteligencia artificial es una barbaridad lo que hace. Y entonces, estos son páginas pues, de inteligencia artificial que les pones un texto y te seleccionan lo que la página considera más interesante para resumirlo, ¿vale? Y sería lo mismo, copiar, pegar, y entonces de ese texto original, pues eso te hace un resumen, ¿vale? Experimentad, cotillead, ¿vale? Herramientas para parafrasear. Si necesitáis eso, pues más ideas para proporcionar a los alumnos a lo mejor más ideas de cómo se podría decir esto. Tenemos las nuestras propias, pero a lo mejor en algún momento, oye, pues voy a pensar más formas de decírselo. Pues bueno, pues estas páginas, por ejemplo, esta está en todos los idiomas, ¿vale? Pues eso, pues lo mismo, pues copias un trocito de texto y te lo parafrasea, te utiliza otras formas de decirlo, ¿vale? Evidentemente los diccionarios de sinónimos y para los de inglés, una que estoy utilizando bastante últimamente es una extensión de Google Chrome para documentos de Google que se llama WordTune. Creo que he puesto una captura de pantalla. La primera página, esta es el paraphrase, ¿cómo se llama? Esta, por ejemplo, esta es parecida a las anteriores. Copias, pegas texto y eso te hace, lo que veis en verde son las sugerencias que te hace de parafrasear, ¿vale? De refrasear. Eso es lo verde es lo que ha cambiado. Es lo que ha cambiado. ¿Vale? Y como digo, esta está para bastantes idiomas. Pero luego, por ejemplo, esta que os digo que utilizo en inglés, esto es un texto que cogí de no sé dónde, vale, y me quiero centrar en este trocito. Esto voy a pensar en cómo lo podría decir de otra forma. Pues en vez de te da energía, pues te da todas estas. Entonces eliges de esas la que más te convenza o tal. A mí esto me viene bien. Yo doy C1 y C2. Entonces, cuando hay veces que en las redacciones de los alumnos pues me dicen cosas que, a ver, no están mal, pero son como demasiado básicas, pues que a estas alturas no puedes decir cosas tan sencillas, ¿no? Pues cuando ya no se me ocurre, ¿y qué querías decir aquí? O ¿cómo lo podrías decir? Pues alguna vez tiro de esto y está bien. De las 10 opciones que me da, pues resulta que hay 8 que no me gustan y 2 que sí. Porque para algo, quiero decir, no es que la inteligencia artificial gestione ya mi vida, ¿no? Pero, quiero decir, está mi criterio de decir, esta no, esta no, esta no, esta no. Esta sí, venga, esta no se me habría ocurrido, venga, eso está bien. ¿Vale? Cotillead un poco. ¿Vale? ¿Me aguantáis 10 minutos más? Sí. Vale. Quería haber hecho, que es como lo he añadido a última hora, alumnos de alguna forma, formas de decirles pues qué tal lo están haciendo, que tienen que mejorar todo esto, ¿vale? Desde luego, fundamental que conozcan la rúbrica y que conozcan los criterios, los 4 criterios que hemos visto antes o los que tengáis en vuestras programaciones para lo que sea, pero que lo sepan desde el principio, ¿vale?
A la hora de hacer, que muchos decíais que lo hacíais, evaluación entre iguales, o si lo trabajan por parejas, pues el poder darse también feedback los unos a los otros, ¿no? ¿Sabéis la típica herramienta de las 2 estrellas y un deseo? Pues el que se digan 2 cosas que han hecho bien y una que es mejorable. No una que han hecho mal, sino una que es mejorable. Entonces, las 2 estrellas son 2 cosas que me han gustado. Has hecho muy bien esto y has hecho muy bien esto otro. O me ha gustado que te he entendido muy bien lo que has dicho y me ha gustado que has pensado mucho en mis necesidades. Podrías mejorar quizás que a veces la pronunciación había una palabra que no te he entendido del todo. Yo qué sé, ¿vale? Lo que sea. Y para eso también a lo mejor les puede venir bien pues alguna lista de comprobación como la que os he enseñado antes, basada en los criterios, ¿vale? A ver, probablemente el más completo va a ser el feedback que podamos dar como profesores. Evidentemente, si les podemos dar feedback individual a todos y cada uno de ellos, esto es fabuloso. En la vida real, pues si encima hacemos tareas escritas y tareas orales, claro, pues escuchar a todos y cada uno de ellos, o incluso pedirles que se graben, si les pedimos que se graben a todos y cada uno de ellos, claro, luego hay que escucharlo y luego hay que darles feedback, ¿vale? Entonces a lo mejor también se puede dar feedback en general en clase, igual que con las producciones orales, ¿vale? Y luego si trabajáis con plataformas y os mandan alguna tarea a través de las plataformas, Google Classroom, por ejemplo, tiene la opción de tener la rúbrica allí y entonces pues con esos indicadores se los podéis marcar muy claro en qué punto de la rúbrica estás, ¿no? O utilicéis lo que sea, da igual. Vale, entonces os cuento una especie de tabla bueno, 2 tablas que me hice yo y que es lo que suelo utilizar. Cogiendo los descriptores y los criterios de calificación, pues en el centro me pongo es como una especie de single point rubric que llaman, o sea, una rúbrica de solo un punto, ¿no? Aquí están los criterios y entonces en el lateral en el verde, las cosas están o muy bien o bien. Eso sería el criterio óptimo, ¿no? Como lo han hecho de la manera óptima. Y hacia el otro lado, pues en amarillo, como el semáforo, ¿no? El amarillo lo que puede mejorar y en rojo lo que está muy, muy regular, ¿vale? Pues si la información transmitida no se corresponde con el texto fuente, si ha dado poca información, o la información que has dado no es relevante, o si no queda claro, si no hay organización, bueno, pues eso, ¿vale? Ya lo veréis con más calma. Pero sería eso, o sea, para que visualmente a mí me quede claro. Y a ellos, pues en qué punto están, si están más hacia los verdes o están más hacia los amarillos rojos, ¿vale? Y entonces, con esas ideas, tengo la tabla en blanco y sobre ahí se puede ir apuntando. Entonces, veis que a la hora de dar ese feedback podría ser individual o podría ser el general, según te vas pasando y van trabajando o lo que lees en general, pues les puedes decir las cosas que estaban bien, las cosas que tienen que mejorar, ¿vale? Eso ya digo, puede ser general o puede ser más individual. Pues yo qué sé, en organización, pues me ha gustado que has utilizado esta expresión, el let me move on to no sé qué, pero entre otros ítems pues no has metido ninguna transición. Pues indícame que hay una transición, que pasas de una cosa a otra, por ejemplo. Para la mediación oral, pues podéis saber, esto depende de cómo podáis y del momento y de las tareas, pero podéis, o si lo hacen en clase, pues ir pasando y escuchando, igual que haréis con las producciones orales. Si tenéis dispositivos podéis pedirles que se graben y escucharlo en casa. Yo a veces lo hago porque no me da tiempo, o sea, no me da tiempo a todos. A veces el volumen tampoco me deja escuchar con la claridad que me gustaría escuchar a todo el mundo, ¿no? Pues entonces a veces les digo, oye, mira, por parejas, ahora que estáis, venga, os grabáis, y aunque haya un poco de ruido de fondo, pero lo oyes mucho mejor. Y me lo escucho en casa y lo mismo, y a lo mejor simplemente doy feedback en general o, pues bueno, pues alguna vez lo doy, ¿vale? Eso depende. Pero a veces el pedirles que se graben o que se graben ellos en casa, eso, como lo veáis, ¿vale? Y ya de cara más a la evaluación formal, esto es, si vais al volumen complementario, esto es toda la información que pone sobre mediación. Veis, aquí está lo que os digo, de que la mediación puede ser mediar textos, mediar conceptos, mediar la comunicación, la cultura.
en lo que son tareas de examen, en la escuela de idiomas hablo, lo que se va a pedir es esto. Se limita a esto, y se limita a esto porque es lo que se puede evaluar de una manera más objetiva dentro de lo subjetivo que es, ¿vale? Pero lo que decimos, evaluar cómo transmites la cultura, evaluar cómo interactúas con tus compañeros de grupo, eso, o cómo colaboras, más que interactúas, no, cómo colaboras con otros, ahí sería más complicado, ¿vale? Entonces se suele centrar esto aquí. Y de estrategias, pues eso, pues el adaptar el lenguaje, el condensar, a lo mejor relacionar con conocimiento previo, ¿vale? Eso suele ser lo más... Pero estrategias las que se suelen pedir, lo que os he dicho, el resumir, y parafrasear. Esas son las fundamentales a trabajar, al menos para este tipo de examen, ¿vale? Entonces, mediación textual, resumir y parafrasear. Vale. Esto es lo que os decía antes. En las tareas típicas van a decirles eso. En las instrucciones, por eso hay que leerse las instrucciones muy bien, con mucho cuidado. O les dirá, menciona algunos de los puntos, los que tú consideres más relevantes. O resume los elementos más importantes del texto. O transmite los puntos más relevantes para tu amigo. Y ahí entra lo que os decía. El ejemplo que ponías tú, pues eso, el de la auxiliar de conversación quiere llegar al instituto, de todas las opciones que tiene, cuéntale las que de verdad le vienen bien a ella. Os cuento problemas frecuentes que observamos cuando corregimos tareas de mediación. Hay veces que a lo mejor se añade un breve comentario, se añade, pues eso, algún extra que en la vida real, en la mediación en la vida real estaría bien, porque sí que a lo mejor estarías ayudando, ¿vale? Pero en la tarea, pienso ahora en tarea de examen, que no añadan ese comentario extra de a mí me pasó lo mismo, o uy, no veas cómo te entiendo porque a mí me pasó lo mismo, porque tal, no sé qué. Insisto, ese comentario que en la vida real tendría mucho sentido, aquí, aparte de que dentro de los criterios no entra, pero es que además te va a hacer perder palabras. O sea, vas a perder palabras o tiempo que a lo mejor te vendría bien para poder meter información que si no, no vas a poder transmitir. A lo mejor el alejarse del tema completamente, el coger el texto como pretexto pensando que no les pasa a muchos, pero cuando examinaba yo en el carnet, pues algún casico suelto pasó. De pensar que era la producción oral en vez de la mediación, y entonces cogían el texto como pretexto y entonces ya empezaban a hablar del tema y luego en la producción volvían a hablar, bueno. Entonces eso, que no, que tienen que mediar el texto, ¿vale? Y lo que os decía, el obsesionarse, que sobre todo los alumnos muy buenos, porque el que es más flojite, pues a lo mejor no se va a preocupar, pero el obsesionarse por voy a meter esto y esto y esto, o voy a meter una pasiva, o voy a meter una condicional porque no sé qué, pues bueno, pues si lo utilizas y tiene sentido y lo utilizas bien, ole, pero que a lo mejor no te obsesiones por eso, que lo que tienes que hacer es mediar y ayudar a tu amigo que tiene el problema. Y esto os enseño, eso es una cosa mía. Los profes en la escuela tenemos unas hojas de observación que llaman, que es para, bueno, pues para corregir, ¿sabes? Para poner la nota. Sobre esa, yo me hice la mía propia, porque como soy peculiar y tal, porque esa está dividida en los 4 criterios, para hacer notas globales sobre cada uno de los criterios. Pero dentro de cada uno de los criterios hay unos descriptores más específicos. Están las especificaciones, no os estoy diciendo ninguna información. O sea, si coger las especificaciones que han llegado, son esos, ¿vale? Entonces lo que hice, como me gusta más el sistema este de a un lado y a otro, pues yo mis notas las tomo así, me pongo en medio el criterio y entonces me pongo... Y también a la hora de calificar, me viene mejor no apuntar solo lo malo, sino apuntar cosas buenas y cosas a mejorar. Que eso también para vosotros os puede venir bien. No ir solo al error, te has dejado la S de tercera persona del singular o esta lo has pronunciado no sé cómo tal, no ir solo al error. Comentarios positivos, cosas a mejorar y sobre todo que no sea solo corrección del texto. Fijaos que es que el cómo de correcto eres es este trocito entre todo esto otro. El si ha seleccionado bien, el si ha... todo lo que hemos estado diciendo, ¿vale?
Entonces eso, es una forma pues eso de no ir, te has dejado esto. Y también eso, como digo, el poner cosas buenas, porque también hacen cosas buenas, también hacen cosas bien, y también lo tenemos que valorar. Que el error no nos nuble.